en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Luis Liguri, Mario Bravo, motociclista lesionado, atentos porque está tránsito lento en esa parte. ¿Cómo nos han perjudicado las publicidades? Cuando cada vez que digo tránsito lento, se me hace imposible no pensar en yogures, ¿viste? Las publicidades tienen esas cosas que te perjudican. Che, está hermoso, parece una mañana, ¿cómo decirlo? El cielo está tiene hablando de postales de divinidad. Está como las nubes, ¿viste?
así como que se difuminan y de fondo el sol se le va metiendo en el medio. Perdón si me pongo medio místico, son estos tiempos, ¿viste? Son estos tiempos. Buenos días. Perdón, los viernes pasa así acá. Estas son las cosas que pasan los viernes, Y Gustavo al final Cirelli. del programa recitamos una poesía. Sí. Muy buenos días, muy buenos Sí, días. sí. Recitamos una poesía, así que vaya No preparándose. sabes las ganas que tenía de venir hoy a verlos. En realidad vine a ver a Nuria. Me Nunca imaginé. compartí el estudio todavía con Nuria y Me quería verla. imaginé. Está María Quintero, está Gustavo Cirelli, estamos con el equipo completo. En un rato llega Nuria Mendizábal también con toda la economía y la energía, mucho para analizar el presupuesto 2026. La energía, ella trae la energía. Ella trae el power. Nos pone allá arriba. Trae el power. Ahora, después de eso, necesitamos que venga el auspiciante. Y ya con eso estamos completos. Ahora necesitamos que tenga el que auspicie su columna. Ahí habrá alguna. Me contaron que hay una gran petrolera, no voy a decir el nombre todavía, porque estoy profundizando en esa información. Pero que esta semana rajó 1.400 tipos y tipas. Una petrolera grande, no es la del Estado, lo único que voy a decir. Y esto empieza a pasar y viene un derrotero, porque claro, está empezando a funcionar todo a media máquina, la recesión no es una novedad. Y lo único que está pasando es que se está confirmando todo lo que ya se venía adelantando. Hubo un informe de hace 48 horas de la Universidad de Itela, no la hizo ni la Arturo Jaureche, ni la Radio de las Madres, ni el CEPA de Letcher, sino que la hizo la Universidad de Itela diciendo que el riesgo de recesión es del 98,20%. Para mí eso se llama que ya estamos en recesión. Yo ahí traía. ¿cómo? Pero Joaquín Cotani tampoco, ¿no? El segundo de Caputo. Tampoco. Sí. No, pensaba, traía de hecho para desarrollar, y cortito igual, las tres Cortito, derrotas larguito, lo puedes hacer como las tres quieras, no te derrotas de preocupes. Milei. No solo las tres derrotas en el Poder Legislativo de esta semana, sino la social, la política y la económica. Tiene junta tres derrotas que son, paradójicamente, ¿no? La justicia divina de la vida son tres las derrotas que trae, y me parece interesante para analizar, sobre todo pensando en los escenarios que se abren. Más. Es el título, está bueno, Mari, porque es el título de la semana. Son las tres derrotas de Milei, no importa dónde mires. No importa dónde mires, siempre son tres derrotas. Y siempre el 3 es el número, es el número. Me divertí bastante con un video que hizo Jair Sibel con los amigos de Gritos del Sur el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, que lo esperó a Berti Venegas Lynch en la puerta del Congreso, y cuando Berti estaba llegando le dijo: Berti, ¿me das 3 minutos para hacerte una nota? Y Berti no la pescaba hasta que la pescó, y como ya lo conoce a Jair Sibel por otras entrevistas que le ha hecho, le puso una cara tremenda y se metió para adentro. Está bien, sin decir nada. Es un momento para que no digan nada también. Hay mucha información que quedó ayer de lo que pasó entre el Senado y la Quinta de Olivos. El presidente ayer, lejos de la Casa Rosada, se quedó en la Quinta de Olivos. A partir de las 11:30 de la mañana empezó a recibir a los candidatos nacionales. No fueron todos, pero sí los más distópicos. Estuvo Virginia Gallardo entre ellas. Fueron influencers después. Fue el muchacho cineasta Recalde, Diego Recalde, ¿no? Que parece que lo suman a la mesa de polémica en el bar, que arranca la semana que viene. El canoso de barba. El canoso de barba que él dice que es cineasta, exacto. ¿Qué película hizo? No sé, yo desconozco. no le he seguido la carrera, pero supuestamente es cineasta, es un asesor del presidente. Y entonces, claro, cuando empezaron a llegar personas, el que estuvo más fino y acertado en su reflexión fue el mago sin dientes, que dijo... ¿Pero entró el mago sin dientes? No llegó a entrar. No llegó a entrar, no lo recibieron. O lo vi en la puerta. Pero él dijo, estuvo bien lo que dijo, porque dijo: mira, yo vi entrar gente conocida, influencers, y dije, bueno, voy, porque yo quiero hablar con el presidente para ver qué hace falta y para decir lo que pienso de este momento. Entonces, como vi que entraban influencers, me mandé. Y la reflexión es una pinturita, ¿no? Es perfecta. Ahora bien, el tema es, ¿quién lo está mandando el mago sin dientes? Sí, a mí me da como la reminiscencia de los 90 también. Y hay algo, hablando de
de las derrotas, que me parece que... Sí, estamos hablando de Mago Ascendiente, claro. Es parte de los viernes también. Importante. No, Pero es un minuto, me quedé ¿vale? pensando en el Mago Ascendiente y no te representa. Me quedo, claro, digo, lo del Mago Ascendiente, esto que es gracioso, digo, también como intentan tapar quienes no estuvieron. Por supuesto. Y quienes no estuvieron ayer son los La gobernadores. momia blanca. Usted, que Martín Caraquea, bueno, si estaba Martín Caraquea, estábamos en un problema. No me hagan, Taconan porque no estamos. Sí. Es verdad. No, digo, lo que pasó ayer en el Congreso, ¿no? Que quienes no estuvieron, aparentemente, por lo menos del lado de Milei, ayer en el Congreso fueron los gobernadores. 58-9 fue la tercera derrota política fuerte que tuvo en esta semana Javier Milei. Y la número 21 en lo que va del año. 21 en lo que va del año, pero digo, quienes fueron a la Quinta de Olivos no representan en términos ni políticos nacionales ni internacionales un apoyo en el momento el apoyo que necesita Javier Milei en este momento en el que se va derrumbando todo y vamos camino, ¿no? A y nosotros 30 en el medio, millones, ¿no? 30 millones de dólares ayer para pisar en el mercado el dólar. Y el dólar cerró casi en el techo de la banda, ¿no? Casi a 1.500 pesos. Ayer hubo un informe... hay pocos dólares en el Tesoro Nacional. Se siguen sacando los dólares para pisar el dólar. Sin embargo, no funciona más. Bueno, y aparte con esto que decís, Mari, está bueno porque me das el pie. Porque claro, lo que estaba diciendo Quintero es que ayer se usaron, y aparte fue el relato... Perfecto. Sale Adorni a la mañana a hacer una conferencia de prensa que nadie entiende para qué fue, más que para decirle golpista a los periodistas que piensan distinto que el gobierno. Después refuerza Caputo por tuit también, ¿no? Después refuerza Caputo, exactamente, el ministro de Economía, por redes sociales. Adorni, cuando le preguntan sobre la intervención para contener el dólar, claro, como antes de ayer la intervención fue de 53 millones de dólares, dijo... Y con respecto a la intervención para mantener el dólar, fue una intervención marginal, dice. Acto seguido, que no hable más Adorni, muchachos, háganse un bien, porque acto seguido de que hable Adorni, hablando de la intervención marginal, la intervención se multiplica por 7 y termina siendo de 379 millones de dólares. Entonces, y después tiene que salir Caputo a justificarlo a la noche en estos streaming a los que van, el ministro de Economía, diciendo... vamos a gastar hasta el último dólar. Pará, hermano, los dólares no son tuyos. No, y aparte, esto es un país... Porque acá también... También es verdad que hasta qué último dólar, porque no hay dólares en la Argentina. ¿Cuál? Claro. Digamos que esa declaración de Caputo lo que hace en realidad es justificar lo que ya está pasando. El último que ya se lo gastaron. Bueno, el último que tenés vos, en la ahorrista, en el banco... Si sos cliente de Galicia, seguramente estés preocupado porque ayer no pudiste entrar al home banking en todo el día. Entonces digo, a mí que no me chamullen con que durante 24 horas una de las principales empresas argentino-española no puede resolver el funcionamiento de su aplicación y de su página de internet. Porque si no pueden hacer eso, muchachos, siendo un banco, bueno, dedíquense a otra cosa. Entonces lo que hicieron fue apretar el botón y decir... Hoy se frena todo. Vos tenés que pagar las cosas, esto no importa. La guita hoy la manejamos nosotros. Te están avisando. Y también le estaban avisando al especialista en crecimiento con y sin dinero y al Messi de la finanza, ¿no? El que te mandaba a comprar, campeón. Vamos a meternos con la primera entrevista de esta mañana. Pero antes de eso, quiero que escuchemos al ministro de Economía, Luis Caputo, hablando sobre todo esto. Porque, claro, lo que dijo el audio 16 es esto que anunciábamos recién, y van a ser cualquiera. Es una situación, como digo, rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia y como típicamente se reacciona en Argentina, sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir, uy, bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo. Entonces, un poco, ¿cuál es el mensaje? Contarles en qué estamos, porque hay algunos que entonces que empiezan ya enseguida con propuestas y no, entonces tienen que hacer esto, lo otro. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca
el programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Lo mejor es tener un buen comienzo. Hay un montón de cosas que no estamos que está circulando de información que el lunes vamos a tener novedades, porque se están moviendo cosas muy finas. De verdad, digo, en el Congreso, en las mesas de los gobernadores, en las charlas. Me contaron ayer de una charla a la noche, tarde. Masas finas. Me contaron... No, el periodismo de suspenso. El periodismo de suspenso. Usted descanse tranquilo el fin de semana, sí, y el lunes quizá le contamos una primicia. Que el lunes te contamos algo mientras está pasando a las 7 de la mañana. Le dije mi idea de hacer un programa que se llama Procrastinar, ¿no? Pero a vos no te dijeron que los viernes... En una de esas le damos una primicia. Los viernes no te dijeron que tenías que hacer... Venía a hacer Capuzotto, ¿no? Jorge Suspenso. Vos tenés que hacer sí, chan. Yo los sigo. Hoy los quería ver, solo por eso vine. No, hablando en serio, vamos a tener un fin de semana de muchas reuniones. Anoche hubo algunas charlas que se dieron tarde. Me contaron algunas cosas. Lo que sí es seguro es que están operando a Mauricio Macri, porque ayer circuló la información de que a Macri le estaban ofreciendo parte de gabinete. Uh-huh. Eso me llegó un mensaje recién y otro anoche, de dos personas distintas. Uno de los que están haciendo de nexo entre el PRO y la Libertad Avanza y la Rosada con Milei, y otros que no, del PRO que no hablan directamente. Y los dos dicen que no está hablando Macri nada, que a él no le ofreció ningún gabinete todavía. Quiero contar esto porque ayer se armó un rum a la tarde de, a Macri le ofrecieron medio gabinete, el próximo ministro de Economía es Totito Caputo. Parecía burda la operación, ¿no? Pensando en medio gabinete para Macri. Exacto, parecía un montón, incluido Economía. Bueno, eso dicen que no. Aparte, digamos, el macrismo tiene medio gabinete. Ahora se pelearon un poquito, pero tiene medio gabinete. Claro. No te vas a despegar tan fácil, Mauricio. No, Patricia Burrich. El que trajo al loco. Sturzenegger, sí. Caputo. Ya tenés 3. Bueno. Varios gobernadores, ¿no? Que también que gobernaron exacto, con Milei. Exacto. Tampoco hay que olvidarse, por más que ahora voten relativamente bien. Por más que Cornejo le haya agarrado un ataque de sensatez. Vamos a meternos con la primera entrevista de esta mañana. Vamos a la provincia de Jujuy, porque está en línea Juan Manuel Solar, que es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en esa provincia. Integra la agrupación Primero la Patria y es candidato y queremos consultarle también por lo que viene siendo esta semana, ¿no? En términos parlamentarios también principalmente. Juan Manuel, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buen día, y a todo el equipo, muchísimas gracias por tener esta mirada federal en su programa y permitirnos a Jujuy también llevar nuestra voz a todo el país, ¿no? Gracias, Juan Manuel, gracias a vos por el tiempo. Contame un poco qué viste esta semana de lo que pasó en el Congreso con estos 3 frenos, ¿no?, que se le ponen al presidente de la Nación, tanto en diputados como en el Senado. Mira, lo que vi es lo que pasa siempre, que es el pueblo como garante de los excesos, y en este caso el pueblo representado por quienes tienen que defenderlos en esta institución que es el Congreso, ¿no? La realidad es que hay un exceso de cancherismo por parte del gobierno en esto estas declaraciones que recién escuchábamos, vamos a vender hasta el último dólar, que muy bien vos decías, no son tuyos, campeón. Uh-huh. Parece que quieren morir con las botas puestas y llevarnos a todos a ese precipicio, ¿no? Y lamentablemente es la crónica de una muerte anunciada, es la campaña del miedo hecha realidad. Uh-huh. Todo lo que uno suponía que iba a pasar con este gobierno, que son historias que ya las conocemos, donde sabemos que cuando vienen prometiendo grandes cosas termina con endeudamiento, más pobreza, destrucción de la industria nacional, destrucción de las economías regionales, destrucción del empleo, destrucción del salario. Y bueno, eso es lo que está pasando, y lamentablemente para todos los argentinos, porque esto está llevando y va a seguir llevando mucho sufrimiento, que
última instancia es hambre a todos los argentinos. El problema es cómo salimos de esto, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos los que de alguna manera abrazamos a la política como una herramienta superadora de construcción de realidades mejores a las que vivimos. La verdad que con muchísima preocupación lo veo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, María Quinteros te saluda. En términos de esta nueva realidad que se viene acrecentando y se viene profundizando la crisis, ¿cómo se vive ese clima ahí en tu provincia? ¿Qué tal, María? Bueno, mi provincia, como todas las provincias del interior, está sufriendo estas políticas, estos ajustes o la famosa motosierra, que hoy todos esos eslogan que parecían graciosos y que la gente acompañaba ya no terminan no siendo graciosos. Cuando venían y nos decían no hay plata, como diciendo que era la variable de ajuste para tener que achicar todo, hoy la realidad es que no hay plata para nadie. O sea, este gobierno ha pulverizado el único poder que quienes entendemos tenemos que hacer una patria más grande nos interesa, que es el poder adquisitivo. Ha destruido el poder adquisitivo de los argentinos en el interior, donde la influencia del Estado es muy grande en el salario, en el círculo de la economía. La incidencia de los servicios, la incidencia del transporte ha sido tan grande que el poder de compra de la gente está totalmente pulverizado y se han apagado todas las máquinas, ¿no? Porque se ha apagado la máquina de la industria, se ha apagado la máquina de la producción. La capacidad instalada en la provincia está en las pocas industrias que tenemos cerca del 50%. Uno ve permanentemente el cierre de comercios, el cese de actividad económica, y todo esto tiene que ver porque la plata no alcanza. Y el tema es ese, es tan sencillo como eso, más allá de hablar de tecnicismos, es este gobierno necesita de alguna manera, y no sé cómo, con un programa económico que nadie conoce, cómo hace para poner plata en el bolsillo de los argentinos para que ese círculo virtuoso de la economía empiece a moverse, y de la manera que viene, lamentablemente lo que vemos es que va a un precipicio. Apertura indiscriminada de las importaciones, lo que hace que nuestra industria nacional y nuestra producción nacional, sobre todo las economías regionales, cada vez estén más resentidas. Así que la verdad, como decía anteriormente, con mucha preocupación y sin saber a dónde vamos y cómo vamos a salir de esta situación que vive el país, ¿no? Te saluda Gustavo Cirelli. Sí, buenos días, Juan Manuel. Pensaba, digamos, en esta descripción, ¿el pueblo jujeño interpreta que esto es responsabilidad del gobierno nacional o también la factura llega para el gobierno provincial por los alineamientos que hubo en los últimos tiempos? Mira, Gustavo, vos viste que muchas veces hay un tiempo de maduración en la sociedad de las situaciones que van pasando. Por ahí los que estamos en política, ustedes que son periodistas, rápidamente podemos advertir ciertas cuestiones que después tienen que madurar. Al principio había ese enojo que ustedes y todos percibíamos con la clase dirigente, entonces había como una falta de legitimidad para plantear lo que uno iba viendo, pero de a poco creo que la gente se va dando cuenta de que se terminó el chamullo, de que no hay más tiempo para el prepo, para la violencia, y que ahora tiene que dar resultados, y el problema es que este gobierno no está en condiciones de dar resultados. Sin hablar de todos los excesos que realmente en algún momento pueden haber parecido simpáticos o graciosos porque era atacar a la casta, y que hoy ya son realmente ridículos, ¿no? Como por ejemplo un gobierno, porque te puede pasar cuando vos administrás, tener que hacer algún recorte en virtud de poder completar tu plan económico, que como decía anteriormente nadie sabe cuál es, como ser lo que pasó con los discapacitados. Ahora no podés hacer un asado para festejarlo, Claro. porque si vos sos un dirigente político que representa a los 47 millones de argentinos y te toca lamentablemente hacer una cuestión de esa en pos del bienestar general, tenés que tener el mínimo de empatía, de saber que atrás de eso hay sufrimiento. Y bueno, ni siquiera eso, ¿no? Es decir, todo lo que en algún momento, esos frentes abiertos que él fue dejando con su accionar de lo que es, ¿no? Una vergüenza
que una persona así gobierne un país y lamentablemente Argentina. Así que bueno, como decía anteriormente, muy preocupado, el pueblo jujeño, el pueblo argentino está sufriendo las políticas no solo de ajuste, sino la falta de pericia para manejar la política de este gobierno. Y bueno, esperamos que de alguna manera rápidamente se enderece el barco, porque esto lo que lleva es sufrimiento a cada rincón de la Argentina. Juan Manuel, la última de mi parte es, ¿qué es Primero la Patria? Mira, Primero la Patria es una agrupación dentro del Partido Justicialista que claramente respondemos a la orgánica del Partido Justicialista, pero que tenemos una mirada o una metodología distinta de lo que hay que hacer, de la construcción de un proyecto político de país con una mirada muy federal, pensando fuertemente en la producción y la industria nacional, en la inversión que hay que hacer para el desarrollo de las economías regionales, en infraestructura, en servicios, en también la digamos, motivación a que siga habiendo inversión para el agro, la minería y los hidrocarburos, sobre todo una mirada muy federal, con hombres y mujeres que tienen una amplia trayectoria en la gestión. Está Juan Manuel Urtubey, está Sergio Uñac, está, bueno, de Jujuy Guillermo Snopek, Nicolás Trota, es decir, Leonardini de Provincia de Buenos Aires, una serie de compañeros y compañeras que, como te decía anteriormente, estamos dentro del Partido Justicialista, pero tenemos metodológicamente un proyecto de país distinto, sobre todo orientado al federalismo, a la producción y al desarrollo y al progreso de nuestra patria. Así que estamos trabajando para poder aportar un proyecto superador y ser parte de lo que lamentablemente va a tener que ser una vez más la reconstrucción de la Argentina. Juan Manuel, te agradecemos mucho estos minutos con la radio de las madres. Charlemos de vuelta a medida que se acerca el 26 de octubre, elecciones que van a tener justamente como protagonistas a nuevos representantes en la Cámara de Diputados, como es tu caso, y también a disposición para lo que haga falta contar con esa provincia que sigue, bueno, que cambió de manos, pero que sigue teniendo la sombra de Morales bien presente. Sí, cambió de nombre, no cambió de manos. No cambió de manos. De otro día, viste que de a poco se le va conociendo la voz al gobernador, pero claro, ya pasaron 2 años de gestión. La verdad que podría hablar un poco más, pero sí, está como bien presente la lógica ahí del radical. Te mando un abrazo grande. Gracias, Juan Manuel. Un abrazo para todos y muchas gracias. Que tengas buen día. Juan Manuel Soler, candidato de Fuerza Patria allí en Jujuy. Y es además integrante de la agrupación Primero la Patria, como recién nos contaba. Ya está Nuria Mendizábal con nosotros. ¿Cómo estás, Nu? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Vamos a hablar del presupuesto 2026? Sí, vamos a hablar del presupuesto, más que nada vinculado a las cuestiones energéticas que salta, porque claro, acá pasan de todo en la semana. Se presenta, no sé cuándo fue el presupuesto, parece que fue el hace lunes, un montón. Claro. Fue el lunes, pero bueno. La eternidad. Y básicamente estuvimos analizando el presupuesto en relación a qué planteaba en torno al tema energético. Básicamente hay como 3 elementos que hay que marcar. Por un lado es cómo está pensando el gobierno el peso del sector energético, de los subsidios al sector energético en relación al Producto Interno Bruto, que lo marca alrededor del 0,5%. Es un valor similar al que está en la actualidad. Por lo cual esto en un contexto de reducción de subsidios, en un contexto de ajuste de tarifas, por lo cual podríamos decir que el rumbo es el mismo y que el rumbo está marcado por el FMI. Es parte del acuerdo con el FMI. Nunca hay que olvidar que el FMI, tanto en términos vinculados a lo que es el sistema previsional y al tema energético, es permanente. Cualquier negociación con el FMI tiene estas líneas, ¿no?, de reducción de subsidios y de reducción del gasto en jubilaciones y pensiones. Por lo cual, un gobierno endeudado como el de Milei, un gobierno aliado al FMI, va a sostener a rajatabla eso.
Aun cuando eso le implique, como siempre decimos, problemas claros en relación a el mercado interno, al aumento de tarifas y el impacto que eso puede tener en la inflación. Y después yo le voy a pedir una reflexión a Nuria, así, pero como para irnos al fin de semana, así como relajados. Le voy a preguntar por qué importa el riesgo país cuando hay un gobierno peronista, pero cuando gestiona esta gente el riesgo país parece un dato más, ¿viste? Como... Es para el final, ¿no? Eso para el final, por favor. Otra novedad importante... Ahora nos metemos después en la tanda, ¿no? Ahí ya estamos ahí con todo el tema planteado sobre qué vamos a hablar en minutos nada más. Quédese, en un rato volvemos, también tenemos comentarios de María Quintero y mucha más información hasta las 8 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo tenemos a Gabriel Catopodis en línea. ¿Cómo estás, Gaby? El militante, hoy hablábamos de Gabriel Catopodis. ¿Qué militante, no? Jugador todoterreno. Estación de tren, arriba del tren. ¿Vos dormiste, Gabriel? ¿Vos dormiste? Sí, claro que sí. ¿Pudiste descansar o estabas como sobrepasado? Yo lo hago hace muchos años, sí. y lo hago como con mucha naturalidad, me gusta. Lo hago temprano además porque después tengo que ir a laburar. No está bueno que nos vean a cualquier hora del día. Y la verdad que también te carga y te da un poco el pulso de cómo estaba la calle. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530.
Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Qué lindo tema, que está sonando cuando faltan 17 minutos para las 8 de la mañana. Hoy, Sibeli, no fue a pedido tuyo el tema, me parece, ¿no? No, fue pero pedido no Matías Quintero. Porque para mí los viernes, como veo, como cuando yo era chico, se escuchaba cumbia en este programa. Claro, bueno, verdad. pero vamos variando también. Pero cambió. Vamos variando el compás, dice La Renga, si 2 más 2 fuera 3. De La Renga un temazo, Muy de La lindo, Renga que es muy se vuelve muy coyuntural. Hoy me trajo reminiscencias de mi adolescencia de manera muy profunda. Todo tiene que ver con 3, ¿viste? Y todo tenía que ver con 3 y vamos a usar este tema como puente para charlar un poquito de esto que decía al principio, que es el contexto y las 3 derrotas políticas de Milei, que una es la derrota social, la derrota política per se, que se viene viendo, pero además que se profundizó esta semana, y la derrota claramente económica. Dentro de la derrota social, bueno, recién hablábamos con el diputado y se viene viendo a lo largo del país. El caso Libra arrancó como un poquito la destrucción de la imagen del gobierno, después el 3% de Carina y la corrupción de todo el gabinete, no solo de Carina, pues vamos a decirlo, ¿no? Digo, había connivencia ahí, y el fracaso de el discurso del odio tan profundo que funcionó en la medida en que la gente no tuvo que empezar a salir a la calle a reclamar básicamente para tener comida y recibió los palos de ese odio ejercido por el gobierno. Bueno, todo eso a medida que fue pasando el tiempo, empezó a socavar la imagen del gobierno y la derrota, la primera derrota social que es la que se empieza a ver. Después tenés la derrota política que se viene sucediendo, pero que se vio fuertemente en las elecciones de provincia de Buenos Aires y que se profundizó esta semana con lo que pasó en diputados, más lo que pasa ayer en el Senado.
Ahora, claramente todo esto también está anclado a la derrota más importante, que es la derrota económica. Acá, bueno, Nuria también tiene como los números mucho más claros. La derrota económica también, recién lo decía el diputado, el sistema productivo roto, ni hablar la situación de los trabajadores registrados y menos aún los de los no registrados. El tema del dólar que hablábamos al principio, no hay dólares, en la deuda, hay que empezar a pensar qué se hace con la deuda, la inflación, más allá de los números que tira el gobierno, la verdad es que quienes vamos a comprar a los supermercados, la inflación la vemos en el día a día, ni hablar los alquileres, hay una situación económica de profundización y de derrota de este sistema financiero económico que se empieza a ver ahora. Esas 3 derrotas se terminan traduciendo en la soltada de mano que tiene hoy el gobierno de Javier Milei. Y la soltada de mano es de los gobernadores, es de los diputados aliados, es de la sociedad, pero también es de ese establishment y de ese mercado que lo sostuvo mientras la imagen, él más o menos era buena, lo sostenía. A partir de que la imagen de Milei empieza a caer, la soltada de mano es tremenda y se empieza a ver cada vez más. Bueno, esto abre escenarios. Y abre escenarios que pueden ser inmediatos o pueden tardar un poco más, pero que me parece que desde la política se empiezan a pensar y empiezan a correr el rum de cuáles son esos 3 escenarios que se abren, que paradójicamente también son 3. Hay algo con el 3. Hay algo con el 3, sí. Que uno es una obsesión con el 3. ¿No? Si esto no funciona y todo el rum que corre hoy de las negociaciones con Javier Milei y qué va a pasar de acá al 26, porque también, si bien parecía que estaba cerquita, en realidad falta una eternidad en el contexto en el que estamos al 26 de octubre y que una nueva derrota para Javier Milei es casi un golpe final, ¿no? En el contexto, o lo que uno viene viendo o intuyendo. Bueno. El campeón, guarda que el campeón viaja el domingo a la noche a Estados Unidos. Si no lo recibe Donald Trump, con el secretario del Tesoro norteamericano, que es el nuevo segundo del Fondo Monetario Internacional. Sí. O si lo recibe para darle así, ¿no? Perdón, lo dije o lo pensé. O para hacer la palmada, claro. Los escenarios que se pueden abrir también en esta situación son 3. Bueno, si hay una derrota de verdad de Javier Milei, bueno, uno es la asunción de Villarruel, otro puede ser el adelanto de las elecciones, y un tercero que es empezar a pensar en un gobierno de transición que pueda darle alguna mínima respuesta a la sociedad, a una sociedad que llega, para mí este es el dato, llega con el salario a mediados de mes. Y eso es indiscutible, no hay, Lo llamativo, ¿sabes qué es, Mari, con todo esto que estás contando? Que los que están evaluando todos esos escenarios y se llaman, se reúnen y todo para eso, son los mismos que hasta hace 2-3 semanas lo palmeaban, le decía, sí señor presidente, ¿no? Una cosita muy cortita, lo mencionamos ayer acá, que salió en todos lados, que recién lo dijimos en chiste, que es las declaraciones de Joaquín Coatini, el Cotani, perdón, que fue el segundo de Toto Caputo en el Ministerio de Economía, y en este contexto sale a decir, nunca se entendió el plan de Caputo. Más allá de que nunca se entendió el plan de Caputo, no lo dice, porque sí, a quién representa, qué representa, de dónde viene y qué esquema de todos estos que planteó María respalda. Exacto. Hay que mirar hacia Córdoba, ¿no? Detrás de las declaraciones. Exactamente. Y con todo esto, Nuria, el presupuesto 2026, que no cierra y que encima... El presupuesto 2026 se presentó, ustedes vieron, con una imagen de moderación de parte de Milei, no hubo ninguna situación de gritos ni demás, pero lo cierto es que detrás diciendo, bueno, vamos a contemplar salud, educación, tal, cuando vos lees te das cuenta que en realidad es una profundización y una continuidad de su modelo. Nosotros la semana pasada hablamos de que el modelo de Milei está fracasando claramente en su propia lógica, ¿no? En su propia capacidad de generar burbujas financieras, no en su propio programa, ni siquiera podía sostener en el tiempo, como vimos con el trabajo de Pablo Manzanelli y eso, pero el presupuesto mantiene el ritmo. Y algo importante a mencionar es que no solo lo mantiene, sino que sigue degradando los ingresos de amplias franjas de la población. En términos energéticos, esto se traduce en la sanción de un artículo dentro del presupuesto que deroga o que elimina la ampliación del beneficio de las zonas frías de los usuarios de gas natural. Recuerden que en el 2021
Máximo Kirchner había llevado al recinto y se aprobó la ley 27.637, que era la ampliación, era reconocer zonas. Hay un régimen de zona fría histórico, ¿no?, que incluye a la Patagonia, a la Puna y a Malargüe, y en 2021 lo que se hizo fue un reclamo que venía siendo de muchas zonas, de muchas provincias hace mucho tiempo, de ampliar esa zona a provincias como el sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, zonas que efectivamente tienen durante el invierno situaciones de frío y que estaban pagando tarifas de gas muy altas. San Juan, Tucumán, San Luis, La Pampa, bueno, al reducir, al eliminar eso, estamos hablando de que una amplia franja de población alrededor, estamos hablando de más o menos 3 millones de hogares van a perder este beneficio. ¿Y qué quiere decir en concreto? Que sus tarifas se van a aumentar en un 50% o en un 30%. Dentro de zona fría, las personas con situaciones de mayor vulnerabilidad tenían un 50% y el 30% el restante de descuento sobre su factura final. Por lo cual estamos hablando de incrementos altos. Por supuesto, el gobierno algún rasgo de inteligencia todavía mantiene, que es hacerlo posteriormente pasar el invierno. El efecto de esto en las tarifas se va a notar claramente el invierno que viene, si es que este presupuesto se ejecuta, ¿no? Digamos, hoy en día ya es todo, hay que hablar en condicional. Pero me parece importante señalar esto para terminar, simplemente que el gobierno se muestra, digamos, cuando sale con un mensaje con el presupuesto racional y de algún modo escuchando los reclamos de la población, no es así. Sigue con los recortes de subsidios como le pide el FMI y sigue perjudicando en términos tarifarios a amplias zonas de la población argentina que necesitan del Estado y que claramente el gobierno no está dispuesto a hacerlos. El programa hasta la muerte. Claro, es a fondo, vas contra una pared y sigue insistiendo con lo mismo. Exacto. Nuria Mendizábal nos cuenta esto, adelanto sobre lo que pasa con el plan energético también, con ese presupuesto 2026. Nos vamos acercando a la recta final de este nuevo programa y de esta nueva semana, pero antes queremos saludar a Alessandra Lali Minichelli también, que es doctora en Derecho, abogada y candidata a diputada nacional. Lali, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Lali, queríamos, primero consultarte cómo estás viendo, ¿no? Aparte de todo lo que es la campaña de cara al 26 de octubre, esta semana y este contexto, ¿no? Que viene siendo fatal para el gobierno nacional, pero sobre todo para nuestro pueblo. Sí, sobre todo para cada uno de nosotros, que estamos, la verdad, inmersos en mucha volatilidad. De golpe es un torbellino lo que está pasando, hay gente que tiene que tomar decisiones y tiene que limitarse porque claramente no ve cuál es el horizonte, cuál es el futuro de acá a 3 días, porque ante esa realidad estamos, lamentablemente. Nos han puesto en un lugar de demasiada vorágine, ¿no? Entonces creo que está muy difícil, está muy incierto todo. Y a la hora de que cada uno tome, aunque sea pequeñas decisiones desde su lugar, es grave lo que pasa, muy grave. Lali, con respecto a la campaña, ¿dónde crees que va a haber que poner el foco? Me parece que la calle está hablando fuertemente, lo hizo el miércoles, ¿no? Los reclamos están bien claros de qué cosas son las que creemos que no se tocan. Pero vos crees que todo eso la política lo está absorbiendo, lo está pudiendo llevar a la campaña. ¿Cuál es tu eje de campaña? Mira, yo creo que hay solo una pequeña percepción de qué se trata el federalismo y me parece que en ese sentido yo acompaño a Santiago Cunio con su propuesta de coparticipación inversa. Me parece que ya hemos llegado a un límite absoluto. La Constitución Nacional no es un chicle, con lo cual es difícil ver cómo se adapta a modelos sociales nacionales y cómo se adapta a gobiernos ultraliberales o de ultraderecha como el que nos está tocando enfrentar. Y es un momento en que las provincias no están recibiendo sus fondos de coparticipación a tiempo, no están recibiendo los aportes de tesoro, estamos con una ley de coparticipación federal muy vieja que ya la Constitución del 94 dijo que tenía que reverse y replantearse para el año 96 y estamos en el 2025, con lo cual yo creo que en este momento la única salida para hacer realmente
un proyecto de desarrollo nacional que involucre a las provincias, que nos ayude a pensar todos juntos, es lograr y definir un esquema de coparticipación inversa con otro esquema impositivo para que sean las provincias las que recauden. Ya estamos viendo que la Constitución no está amparando a los gobiernos federales a la hora de reclamarle a la nación lo que les corresponde. Así que bueno, las dueñas de los recursos son las que tienen que recaudar y eventualmente darle un residual a la nación para que cumpla con sus obligaciones como salud, seguridad y educación puntualmente, y no para la timba. Esta es la realidad. Hoy los fondos de coparticipación están siendo empleados para el lobby financiero y para atender justamente los designios, lo que marca el consultor de las grandes empresas que están en el Ministerio de Economía. Leli, te hago la última, no, nos queda poco tiempo y seguramente volvamos a charlar, pero ¿vos creés que hay que seguir ampliando? Porque digo, se está trabajando mucho desde el peronismo, el campo nacional y popular, en la unidad. ¿Creés que en algún momento hay que seguir ampliando más? Porque me parece que estamos entrando en un momento donde, bueno, básicamente están los que creen en la democracia y los que no, ¿no? Digo, empieza a pasar eso en nuestro país. Mirá, yo soy absolutamente peronista, totalmente peronista, acompañé el proyecto de Néstor Kirchner desde el 91 y sigo pensando en ese proyecto de país. Nuestra línea, con Cunio a la cabeza, es absolutamente peronista, hay una gremialista, hay un ex combatiente de Malvinas. Yo creo que acá no se necesita unidad a partir de que alguien decía vengan y nos unimos, se necesita unidad a partir de discusiones disruptivas y de fondo que nos lleven realmente a enfrentar la realidad con otras herramientas. Hoy estamos todos desarmados. Hoy no estoy escuchando qué respuesta le está dando Fuerza Patria al pueblo para atender a las múltiples necesidades y realidades que vivimos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país, en cada rincón de nuestra patria, claramente. ¿Qué tal, Lali? María Quinteros te saluda. ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Me quedaba con esto que decías de que Fuerza Patria no estaba dando una respuesta. ¿A vos no te parece que lo que pasó en diputados esta semana y el trabajo que vienen haciendo los diputados y las diputadas de la fuerza en la oposición no es parte de una estrategia para darle una respuesta a la gente? Mira, no es parte de una estrategia, es parte de darse cuenta que durante un año y pico estuvieron ajenos a todo esto, asustados y contra la pared. Creo que es una reacción natural ya a tanta violencia que sufrió todo nuestro pueblo durante un año y pico, y medio diría yo, de gobierno de este hombre. Desde el primer día habría que haberse plantado, desde el día en que alguien vio realmente a este tipo soplar una bengala. Esta es la realidad. Bien. Creemos igual, Ali, que eso pasó, ¿no? Desde el principio el bloque se mantuvo unido. Me parece que yo cuando lo pensaba recién y te preguntaba lo de unidad es seguir ampliando, ¿no? Más desde esa base que me parece una construcción que fue difícil, pero que se logró poder seguir ampliando un poco más. Pero bueno, la seguimos. Lali, gracias por estos minutos. Hay que discutir todos los temas a fondo, hay que posicionarse claramente. Y si la idea es sumar a otros peronistas que estamos en este momento absolutamente desencantados con los propios, bienvenidos, acá estamos. Entiendo que fue por ahí el comentario que hacías. Gracias, Lali. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba Alessandra Lali Minichelli, candidata a diputada en la lista de Santiago Cunio, ahí haciendo el planteo de cómo se ve la ampliación de la unidad. Algunas cosas para el cierre, porque hay campaña solidaria, Mari. Hay una campaña solidaria, ahí le voy a pedir a Leandesa que ponga la imagen en el streaming. Ginastera por un piano se llama la comunidad educativa ahí la estamos viendo, del Conservatorio de Música Alberto Ginastera en Morón. Emprendió hace un tiempo una campaña solidaria para comprar un piano para los conciertos, un piano para que los pibes estudien, un piano para poder llevar adelante las actividades con el nivel de calidad de estudiantes que tiene ese conservatorio, que es un conservatorio que pertenece al gobierno de la provincia y que claramente no por responsabilidad del gobierno de la provincia, sino por todo esto que estamos hablando de ajuste en términos de cultura, termina pasando cosas como esta, que los pibes no tienen para poder estudiar un piano como la gente. Los pianos que tienen son muy viejos, así que les dejo el Instagram que se llama Ginastera por un piano, con la X, Ginastera por un piano. Ahí tienen rifas, tienen el alias para poder colaborar. El alias es COP
ginastera, así que nada, es un llamado a la solidaridad para todos Buenísimo. aquellos pibes y pibas que están estudiando piano en el conservatorio. Nos vamos yendo. Mañana 100 días de Cristina presa, convocatoria a San José a partir de las 15 horas, sábado 20 de septiembre. Digo, distintas agrupaciones, una militancia se va a reunir a acompañar a Cristina a cumplirse 100 días de su prisión domiciliaria, ¿no? Va a ser un día de movilización importante. El de mañana, con esos 100 días, hay un video que está circulando que resume un poco cómo fueron estos 100 días y cómo es bien el ataque en este momento de directamente apunte, ¿no?, a la democracia y de complicar la democracia a partir de tener a la principal líder de la oposición presa sin poder competir en estas elecciones. Así que eso quedó y queda expuesto. Mañana estos 100 días, esta movilización a San José 11-11 tiene que ver con eso, y les recomiendo ver el video, que seguramente esté subido después en redes sociales también si no lo vieron aún, porque resumen bien estos 3 meses y pico que venimos transitando. Y por último, una invitación también, se está haciendo la Gran Paternal, con más de 60 talleres artísticos ahí que juntan en el barrio, muy muy interesante. Están haciendo distintas actividades, hay una de ellas que es para ir a ver el domingo desde las 16 horas hasta las 20, está acompañado por la Bienal Sur 2025, y es una exposición donde se habla de, bueno, cómo revalorizar los barrios que tienen identidad, pero que en algunos momentos pudieron haber sido abandonados o estuvieron atravesados por crisis también, etcétera, etcétera. Bueno, excelente ubicación, y todo esto lo pueden encontrar en las páginas de la Gran Paternal, ahí se pueden meter y está toda la información difundida. Mecha Falker nos mandó ahí información para poder difundirlo y demás, así que pueden ir. La dirección para acercarse es Baunes 152, este es uno de los talleres que está abierto al público. Excelente ubicación, intervención urbana sobre el rol de los artistas en la gentrificación, están hablando también mucho de eso, así que recomendación para este fin de semana que va a durar mañana y pasado. Mañana Pulqui. Mañana Pulqui. Santi motorizado y Charo Fechón mañana para ir. Sin el mago sin dientes. Sí, exactamente. Sin el mago sin dientes, y bueno, y estará Camilo García, por supuesto, ahí haciendo sus intervenciones, Amado Vudú también, Nuria Mendizábal también. Yo voy a estar haciendo pequeñas intervenciones, pero disfrutando el evento, así que vengan porque se pone muy lindo el Pulqui. Mañana nos encontramos todos ahí. Quédense que ya llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de Día y te acompañan hasta las 10 de la mañana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? La gente va a